voy a... Eso, era para evitar ese... Ya, Bueno, dale. le damos las gracias a nuestra invitada especial, Giovanna Galimani, que tiene como la generosidad de estar hoy día con nosotros para hablarnos un poco de la fotografía terapéutica, un tema súper interesante y que manejamos muy poco y que para todos los fotógrafos creo que es de gran importancia. Bueno, Joana es psicóloga clínica de la Universidad Católica, tiene también un magíster en psicología clínica en adultos mención psicoanálisis de la Universidad de Chile. También ella es licenciada en estética y diplomada en intervenciones psicoterapéuticas grupales de la UC. Tiene mucha experiencia también, tiene 15 años de experiencia clínica, 8 años de experiencia en centros de salud mental del sistema de salud pública. Ella también hace clase en la Escuela de Fotografía del Instituto Profesional Arcos y en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Así que es una tremenda docente, tallerista y desarrolladora en fototerapéutica. Y la verdad es que estamos muy ansiosos de conocer un poco como tu trabajo, Joana, que además sé que eres casada con un psicólogo, entonces la psicología yo creo que se respira en tu casa por cada espacio que hay en ella. Así que Mm. bueno, te damos la bienvenida para que nos cuentes un poquitito de qué se trata esto, qué es la fotografía terapéutica y cómo esta herramienta puede ser útil para todos nosotros en esta exploración y también en la fotografía como exploración subjetiva. Así que nada, eso. Muchas gracias, Tere, por la presentación y bueno, por la invitación. Yo feliz de venir a contarles y después que podamos tener un diálogo, que preguntas, dudas, comentarios también. Muchas de las cosas que quizás les voy a ir comentando que tienen mucho que ver con las personas, con nosotros mismos. Entonces, creo que se pueden como sentir interpelados, interpeladas en algunos momentos. Entonces, eso también comentarlo estaría súper bueno. Bueno, ahora les voy a compartir aquí Sí, deberías un poder material. compartir sin Sí, problema porque puse que todos puedan compartir. Así que está ahí sí, ahí compartido. funcionó perfecto. Sí. Entonces, la charla son como tres partes más bien. Tiene este título, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos fotos? Pero no es lo único que vamos a ver. Em, bueno, quería agradecerle a todos ustedes, al Fotoclub Chile y en especial a Teresa Eger y Santiago Zúñiga por la invitación. Hicimos una reunión previa y me comentaron como qué querían, qué se podía hacer y bueno, y aquí estamos. Entonces, como les había comentado, primero esta charla y después conversación. Así que si tienen alguna pregunta, comentario ahí, para que lo anoten, para que no se les olvide. Y entre medio también, si tienen alguna pregunta, eh, háganmela nomás, ¿ya? Ya Súper. sea abriendo el micrófono o levantando la mano, pero esa como levantada de mano no la veo, así que mejor el micrófono activo. Bueno. Partiendo, porque siempre me preguntan, pero ¿cómo se vincula la fotografía y la psicología? O a veces me preguntan, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo como en pregrado, estudiando psicología, tenía una intuición de que, bueno, a mí siempre me ha gustado la fotografía, en realidad, y esto viene un poco como una especie de herencia familiar, no de manera directa, porque, bueno, ambos abuelos les gustaba mucho la foto, tenían aparato. Uno de mis abuelos, mi abuelo materno, tenía un estudio fotográfico, tenía dos ampliadoras, un montón de químicos regados por todas partes, un montón de químicos que al final ya estaban vencidos, digamos. Y no fue directo porque no me enseñaron ellos, pero estaban sus cosas, ¿sí? Fui aprendiendo de otras maneras y estaba también las fotos que ambos habían sacado, especialmente mi abuelo materno. Y siempre tuve el interés de hacer fotos y más grande me fui dando cuenta de que a mis abuelos les interesaba esto y así. Desde chica sacando fotos, como gastando los rollos, mi papá, oye, mucha plata, ¿no es cierto? Porque era antes más caro, había que estar como pensando bien qué foto hacer. Y no así como ahora, ¿no es cierto? Que es como, bueno, 100 fotos en un día da lo mismo, antes era 36 y que te dure. Era una cosa así, ¿no? O 24. Bueno,
Y así, por otra razón, ¿no es cierto?, biográfica, yo creo que, hoy teorizo sobre mí misma, llegué a estudiar psicología, que también algo tiene que ver con mis abuelos porque ellos migraron, ¿sí? Migraron por lado de paterno de Cataluña por la Guerra Civil Española. Mi abuelo era del lado republicano, entonces tuvo que escapar, o si no, lo más probable es que le iban a matar. Y llega a Chile, larga historia, pero llega a Chile y se instala acá. Y por lado de mi abuelo materno, también larga historia, pero de Inglaterra y termina viviendo aquí también. Entonces, por ambos lados hay migración, y por ambos lados la foto, ¿sí? Entonces, hay muchos temas ahí que yo creo que me llevaron a la psicología y a la fotografía y fui haciendo el vínculo, a partir de experiencias, años, de ir procesando, ir como dándome cuenta de cosas, conectando cosas y así. Muchas veces, la mayoría de las veces, la migración es un trauma, ¿sí? Hay bibliografía, mucha bibliografía dentro de la psicología y otros campos de conocimiento que hablan de la migración como un trauma, ¿sí? Quizá hay decisiones migratorias más felices, ¿no? Como, me voy a este país, etcétera. Pero hay muchas veces que la migración es más forzada o por razones como de fuerza mayor, ¿sí? Y aunque sea por uno u otro caso, eh, hay un trauma igual, porque uno pierde totalmente el contexto, sus raíces, no entiende las claves sociales, un montón de cosas así. Y yo creo que de algo de eso traspasó a mis padres y algo de eso me traspasó a mí y a mi hermana, ¿sí? Una hermana 4 años menor que yo. Y muchas veces en eso aparece la fotografía, ¿sí? Como lo único que se puede traer uno del país de origen, o también como una forma de crear nuevas imágenes que, para hacerme parte como de este nuevo lugar, ¿sí? O crear imágenes a partir de cosas que yo no pude elaborar. Y por ahí ya se va conectando con algunas de las cosas que les voy a comentar hoy. Bueno, volviendo a este tema como de ya, ¿cómo se conecta fotografía y psicología? Eh, Sería el vínculo, ¿no es cierto? Usualmente, o una forma bien clásica de vincularlas, es como el intentar establecer relaciones entre las vivencias de una persona, el trauma, la psique, la mente, ¿no es cierto?, del autor o la autora con su obra. Ahí se los puse como en dibujitos. Las vivencias, trauma, cómo esto afecta, no sé, a nivel inconsciente, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso se plasma, ¿no es cierto?, en la obra del artista o del autor o de la autora. ¿Mm? Esa es como en general las personas espontáneamente se les ocurre hacer esa vinculación para vincular fotografía y psicología. Y les traje un ejemplo como bastante, eh, como evidente, ¿no es cierto?, de esto que les estoy mencionando, que es, este fotógrafo bien famoso que se llama Joel Peter Witkin. No sé si lo conocen o alguien aquí lo ha visto, su fotografía, su obra. No, yo El que no. hace, sí, sí, el que hace fotos de gente que ha fallecido. Sí, fotos súper fuertes. Sí. Pero Sí, no muy fuerte, porque, bueno, después hablamos. ya. Ya. No, para algunas personas puede ser bien fuerte o inquietante. Sí. Es algo como bastante original de él, digamos. Bueno, te los presento a él. Se ve una persona bien amable, muerto la risa, ¿no es cierto? Acá otra foto de él. Si lo buscan en Google, él es como bastante alegre, de colores, esto de los lentes, ¿no es cierto? Como un estilo bastante que uno dice, oh, mira. Entonces, si uno lo ve y piensa así como, características de él, de su personalidad, y pone su obra al lado, uno dice como, no es tan fácil hacer ese vínculo, ¿no? Entonces les traigo como este ejemplo de que en apariencia es como, no calza, pero aquí hay un ejemplo, una fotografía de él. Todos los, cuerpos, esto no es falso, ¿no? No es, de arcilla o algún otro material, son todas cosas reales, ¿sí? O sea, son cadáveres. Son cadáveres, sí, sí, Sí que es fuerte. sí. Entonces,
Aquí como algunos statements de él, algunas cosas que él ha dicho, ¿no? No soy una persona oscura, solo trato de ser realista. Son unas cosas que uno se puede encontrar en las entrevistas. Las entrevistas igual sirven harto para entender su obra, ¿sí? Como para entender esto y cómo es el tratamiento que hace con estas partes humanas, ¿no es cierto? Y en una parte uno puede como escuchar en una de las tantas entrevistas, estoy feliz porque aunque tengo 73 años, me estoy preparando para hacer la mejor movida que un artista puede hacer en su carrera, y eso es morir, ¿sí? Porque bueno, ¿cuántos artistas después de muertos han sido más valiosos, ¿no es cierto?, que cuando estuvieron en vida? Entonces, él tiene un humor muy, muy ácido, muy irónico, un humor negro, así derechamente. ¿Mm? Esto es como un poco para que lo conozcan. Y ahora, apuntando un poco como al vínculo, a esta como típica vinculación entre fotografía y psicología. Siempre se habla de él como un hito fundacional en su vida y como que lo marcó un accidente que él presenció, ¿sí? Cuando él era niño. Cuando niño fue testigo de un accidente automovilístico y una cabeza cayó rodando hacia él. ¿Mm? Entonces, en una entrevista también dice, se dicen muchas mentiras sobre mí. Por ejemplo, esa historia de la cabeza cortada. Después hace una pausa y dice, no fue a los 6, sino a los 7 años. Entonces, siempre está sorprendiendo, ¿no es cierto?, al espectador, y dice, termina diciendo las cosas como lo que pasó, ¿no? Que son bastante duras finalmente. Bueno. Hay otros elementos de su biografía, no solamente este hito, ¿no es cierto?, que es como que uno pone en Google, ¿no es cierto?, a este autor y aparece eso. Hay otras cosas más, ¿sí?, que lo marcaron como en torno a lo que se deteriora, la muerte, etcétera. Como una abuela con la que vivían que tenía una pierna gangrenada que no sanaba. ¿Mm? Entonces, él dice, termina asociando el dolor con el amor y también los olores, ¿sí? Él menciona eso, como que él no tenía tanto problema con eso en realidad. O que su papá eran separados, pero el padre como estuvo siempre presente y los iba a visitar, y que era un papá que le traía como material fotográfico a través de la revista Life y otras revistas, y que él menciona, él siempre nos mostraba o me mostraba a mí fotos, las fotos más extrañas que pudieran aparecer dentro de estos medios, ¿sí? De revista. Entonces vamos viendo cómo se va armando como su imaginario estético, las cosas que a él le llaman la atención y este como hito, ¿no es cierto?, en su vida de esta cabeza que rueda al frente de ellos mientras iba con su familia a la iglesia un domingo. Bueno, pero no es la única forma, ¿sí?, de unir psicología y fotografía, ¿sí? Este era como un ejemplo que les quería traer, que es bastante como fácil de entender, ¿no es cierto?, evidente de está este trauma, bueno, y ahora él termina, o sea, no ahora, pero el resto de su vida él termina haciendo este tipo de trabajos, ¿sí? Si lo escuchan ahí, como que uno puede como entender más a qué va él y entender como la lógica interna o psicológica de lo que él quiere mostrar, ¿sí? Claramente, vemos claramente cómo si ese accidente, ¿no es cierto?, que tuvo cuando chico, o sea, que presenció cuando chico, lo marca, ¿sí? Y marca, de todas maneras, deja una huella en lo que a él se dedicó a hacer en su obra fotográfica, ¿ya? Pero yo les propongo o les traigo como otras vías, otros puntos de vinculación entre la fotografía y la psicología. Y cuando hablo de psicología, no solo hablo como del campo, de la disciplina de la psicología, ¿no es cierto?, los estudios, eh, sino que la psicología está como al lado de nosotros, ¿no es cierto? Cualquier cosa que uno hable de psicología, fácilmente uno se puede identificar. ¿Mm? ¿Me escribió por aquí? Ay, gracias. Bueno, entonces, ahora voy a tratar de responderles o explicarles un poco de qué hacemos cuando hacemos fotografía, como encontrarle la lógica psicológica del por qué hacer fotos. ¿Mm? Bueno. No sé si han visto alguna vez esta frase, una fotografía no se toma, se hace. ¿A alguien le suena? Ujú. ¿Sí? Sí, ¿No? Y totalmente. Ansel Adams. Sí, Sí, sí.
Excelente, sí, de Ansel Adams. Ansel Adams tiene como una especie de manifiesto, distintos escritos, donde va diciendo cómo es hacer fotografía o qué toma hacer fotografía. Él habla de lo técnico, de lo que uno ve, ¿no es cierto? De cómo los insumos que uno va como consumiendo, por de alguna manera, que se ve expuesto. eh, Va diciendo distintas cosas, ¿sí? Y este es un extracto que el artista Alfredo Yar toma y saca este extracto, esta cita, para otra obra de él. No voy a entrar ahí porque tomaría demasiado tiempo, mucha vuelta y nos saldríamos como de lo que interesa acá. Una fotografía no se toma, ¿no es cierto? No es ir a cazar, ¿sí? Aunque muchas veces se usa esa metáfora, especialmente las personas que no sé, porque hacen foto de calle, o que hacen foto de naturaleza, o foto de pájaros, no sé, los pajareros que le llaman. O bueno, hay otras formas también de decirlo, birdwatching. No se toma, no se va y se toma, no se saca, no está ahí lista, sino que hay que hacerla, ¿sí? Y tomando también lo que dice Ansel Adams y tomando lo que dice otro autor, que es Cicerón, se apunta a que el hacer fotografía no solamente se hace con las técnicas aprendidas, sino que participa también toda la subjetividad de él o la fotógrafa, a la vez que esa subjetividad, ¿no es cierto?, de quien está haciendo esa foto con el contexto. Y cuando hablo de subjetividad, hablo como del mundo interno de la persona, ¿sí? De la persona que está haciendo fotos o que le gusta hacer fotos. Y ahí se ponen en juego elementos conscientes e inconscientes, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado o visto este modelo del iceberg, ¿no es cierto? Que es como un modelo muy fácil de entender de cómo se entiende el aparato psíquico o, digamos, la mente, pero es una mente encarnada, ¿sí? No es el cerebro, es como la mente entera. Y con su subjetividad, el mundo interno, ¿sí? En palabras más simples. Esto tiene que ver con los conceptos psicoanalíticos, ¿no es cierto?, del inconsciente que planteó Freud, donde es la punta del iceberg a lo cual tenemos acceso y lo cual manejamos. Esa punta del iceberg es lo consciente. Y todo lo que está debajo, ¿no es cierto?, el iceberg que está debajo o sea, el sumergido en el mar, que está más en la oscuridad, hay todo eso, que es como la gran parte de este cuerpo, ¿no es cierto?, es inconsciente. Entonces aquí se habla de que hay muchas cosas del inconsciente que están ahí, están en movimiento, que pueden salir, pero salen de manera siempre eh, disfrazada, modificada, ¿sí? Freud va a hablar de que esas cosas que surgen o que se manifiestan son los sueños, los síntomas, los lapsus, también las obras artísticas, pero ahí también hay obviamente participación de la voluntad, ¿sí? De la voluntad más consciente. Y dentro de esas cosas también está la creación de una fotografía. Bueno, entonces vamos a dar por hecho que con la fotografía podemos sacar, entre comillas, o expresar elementos inconscientes. ¿Mm? También, obviamente, siempre va a haber una parte consciente, ¿sí? Que se expresa también, porque yo no estoy durmiendo cuando hago una foto, sino que tomo ciertas decisiones, algunas son conscientes, pero en general, desde el psicoanálisis se entiende que toda decisión, y toda acción que yo tomo, tiene una parte consciente, pero también tiene una gran parte inconsciente que a veces nos vamos a dar cuenta y otras veces va a pasar colado, no nos vamos a dar cuenta. La fotografía también sirve o funciona para exteriorizar, o sea, sacar hacia afuera elementos encriptados, reprimidos, escondidos de nuestra psique. También nos sirve para darnos cuenta de cosas que nos están sucediendo. A veces, posteriormente, cuando miramos una fotografía que nosotros hicimos, podemos ver cosas que quizás en el momento que le hicimos, a los días después, no nos dimos cuenta. Y después sí, ¿sí? Es como que nos dejáramos algo para ver a futuro, para darnos cuenta a futuro. También funciona y puede ocurrir en el mismo día o en el mismo momento, o en el mismo periodo de tiempo en que hago una foto.
Y también puede ocurrir cuando solo miro fotos, incluso fotos que no sean mías. Y en esto de mirar fotos, hacer fotos o mirar las fotos que hice, sirve también, puede servir, todo esto es en potencia, ¿no es cierto? Encontrar pistas y claves de nuestro mundo interno. Bueno, hay un autor muy importante, Roland Barthes, que escribió hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Un libro que es sobre la fotografía, eh, que es La cámara lúcida, ¿sí? Si no lo han leído, se los recomiendo harto. Es un libro muy ameno de leer. Está entre lo testimonial de él, una parte media biográfica, porque habla de la pérdida de su mamá y cómo él se propone buscar una fotografía que para él, en esencia, sea su mamá. Y termina encontrando una fotografía o seleccionando una fotografía. Él dice, esta es mi mamá. Y es una fotografía de ella, creo que a los 4 años. O sea, una forma que él nunca conoció a su madre, pero él sintió que era esa la fotografía como de su madre en esencia. ¿Mm? Plantea también algunas cosas teóricas, como el studium, que es un concepto que él habla de cómo yo me aproximo a una fotografía. Desde el studium es cuando yo me aproximo o abordo una fotografía desde mi interés, desde mi bagaje cultural, desde mi educación, desde mis intereses, un interés de una fotografía porque representa un momento de la historia, por ejemplo. ¿Sí? Es desde el gusto y el interés, él dice. Y hay otro concepto que él plantea en este mismo libro, del punctum, que lo contrapone al studium. Y el punctum aquí tiene que ver con una aproximación distinta hacia la fotografía, donde en la misma fotografía hay algo que me llama, algo que me punza, por eso la palabra punctum habla de algo que me punza la mirada y que no puedo dejar de ver o mi mirada vuelve a este punto o parte de la fotografía o la fotografía entera, me llamo por algo y no sé por qué, ¿sí? Entonces, él dice, es el hacia dónde se desvía la mirada cuando se mira una fotografía y que la mirada a la vez es punzada por eso que se ve en esa fotografía. Él dice, hay repetición e insistencia y no se es capaz de nombrarlo. ¿Mm? Esto puede ser una experiencia que ocurra a veces o que me ocurra más frecuentemente. Eso es algo súper personal, ¿no es cierto? No es ni más ni menos malo o bueno que me ocurra casi siempre o me haya ocurrido una vez en la vida o me ocurra cada vez que yo veo fotos, ¿sí? Lo que habla el punctum aquí es algo que a mí me llama, o sea, que algo que de mi subjetividad que es como pulsado o es como un toc-toc en una puerta, ¿sí? Luego tenemos a Cicerón, Serge Cicerón, que es un autor que está vivo aún, que es un psicoanalista francés, y él escribió este libro, obviamente citando al título del libro anterior de Roland Barthes, y le puso El misterio de la cámara lúcida, ¿sí? Este libro, bueno, igual que este, ¿no es cierto? Este está traducido, siempre lo ha estado, y este también tiene su traducción, ¿sí? Por si a alguien le interesara, me puede pedir la versión online. Y aquí abajito, Cicerón toma el concepto de Barthes, bueno, escribe muchas más cosas en este libro, son muy interesantes, yo creo que a cualquier persona que le interesa o que le guste mucho la fotografía o sea su pasión, es un libro que de verdad da muchas luces del por qué, ¿no es cierto? A mí me interesa o me apasiona la fotografía, como qué me estoy jugando yo con la fotografía al final, ¿sí? Bueno, pero aquí vamos a tomar algunas cositas de Cicerón nomás. Él toma el concepto de Barth, de punctum, y lo sigue desarrollando. Y dice que tras ese desvío de la mirada que plantea Barth, ¿no es cierto?, hacia algo en particular, y en esa punzada hay significaciones escondidas a la espera de salir y ser reveladas. O sea, y también ocupa la metáfora de la fotografía de la caja negra, ¿no es cierto?, la caja oscura, y con el punctum, el mirar la foto, el hacer fotos, eh, hay algo ahí como algo que punza
para ser revelado, así como el revelado del rollo también. Bueno, aquí les tengo una cita de una de las psicoanalistas que entrevisté para la investigación de tesis del magíster que tuvo que ver con ver o investigar si la fotografía podía ser una herramienta en la psicoterapia, ¿sí? Una herramienta clínica dentro de la psicoterapia. Entonces, aparte de levantar el marco teórico y todo lo que hay que hacer para una tesis, ¿no es cierto? Fui a entrevistar a psicoanalistas y psicólogos y psicólogas de orientación psicoanalítica. Y una de las psicoanalistas, que tenía también ella misma su práctica fotográfica, dijo esta frase. No la puedo citar porque todas las entrevistas son confidenciales al final. Y dijo, la fotografía capta, captura y fija un determinado escenario, pero en esa captura y en ese fijar el escenario y en ese trabajo que hace el fotógrafo o fotógrafa, de alguna manera también está su propia biografía, consciente o inconscientemente, advertida o inadvertidamente. Pues aquí ella menciona esto de que da lo mismo la foto que yo vaya a hacer, algo mío va a aparecer, ¿sí? Consciente o inconscientemente, y más que seguro del lado de lo más inconsciente. Y ahí menciona la biografía, ¿sí? Que al final es como todo nuestro bagaje como personal de nuestro mundo interno. Bueno, tratando de ella como al medio del asunto de lo que les planteaba de qué hacemos cuando hacemos fotografía, esta pregunta, Cicerón es donde más respuestas yo he encontrado en términos de un autor, ¿sí? Un autor que escribe un libro y plantea estas cosas, ¿no? Porque esto también se puede responder desde una forma muy personal. ¿Por qué yo hago fotografía? Aquí algunas pistas de lo que plantea este autor. Él dice que para asimilar psíquicamente, ¿sí? ¿Qué significa esto? No sé si, bueno, obviamente yo creo que sí, han escuchado estas metáforas que muchas veces hablamos de el poder digerir o estas metáforas como del sistema digestivo o del comer para dar cuenta o comentarle a alguien de si he podido procesar algo o no, ¿sí? Cuando me llega una noticia, buena, mala, ¿sí? Especialmente califica más como para las noticias malas o las cosas difíciles, o para momentos difíciles de la vida, ¿sí? Entonces, asimilar tiene que ver con eso, con digerir. Entonces, cuando yo hablo de estoy todavía digiriendo esto, lo estoy masticando, son todas metáforas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este de poder ir asimilando o incorporando psíquicamente algo, ¿ya? Entonces, el asimilar psíquicamente la fotografía funcionaría como una herramienta auxiliar, ¿sí? Que me ayuda a asimilar, digerir psíquicamente para poder también, o posteriormente, ¿no es cierto?, simbolizar y elaborar lo que me pasa. Aquí tenemos una cita directamente de Freud, de este texto del Yo y el Ello, 1923, donde él dice que el pensar en imágenes es una forma de devenir consciente y está más próximo a los procesos inconscientes que el pensar en palabras, y que además el pensar en imágenes es más antiguo que el pensar en palabras. ¿Mm? Voy de abajo para arriba. ¿El pensar en imágenes es más antiguo que el pensar en palabras? Sí, porque aprendemos a hablar después, ¿no es cierto? Entramos al mundo del lenguaje varios años después de que ya existimos, nos comunicamos de otras maneras, ¿no es cierto? Eh, entonces, el pensar en imágenes y no en palabras viene de antes, porque ya podemos ver, ¿no es cierto? Y dice que el pensar en imagen es una forma de venir consciente y está más próximo a los procesos inconscientes que el pensar en palabras. ¿Mm? Desde el punto de vista de lo antiguo, ¿no es cierto? Y porque el pensar en imágenes tiene una capacidad distinta que el pensar en palabras. Y visto desde el afuera hacia adentro. Las cosas que a mí me dicen o las palabras que yo escucho tienen un efecto diferente en mí como persona que el estar expuesto a imágenes. Las imágenes entran por una vía diferente que la palabra, ¿sí? No digo que una sea mejor que la otra, se pueden complementar incluso, pero muchas veces, o bueno, no muchas veces, esto es como una regla general, las palabras no llegan, especialmente cuando estamos hablando de temas emocionales, sensaciones vagas,
cosas de las que no me acuerdo mucho o cosas quizás traumáticas que no puedo poner en palabras. Ahí donde la palabra no llega, la imagen sí, sí logra llegar. Y también desde adentro hacia afuera, ¿sí? Las cosas que yo tengo bloqueadas, todos tenemos muchos bloqueos internos, ¿sí? Eso se explica desde diversas teorías psicológicas. Desde el psicoanálisis a grandes rasgos, a grandes palabras, tenemos barreras internas, psíquicas, y con las palabras, con la psicoterapia, ¿no es cierto?, normal de hablar, ¿no es cierto?, la terapia como de conversación que se llama, uno puede trabajar muchas cosas, remover cosas, ir trabajando problemas que uno tiene, síntomas, etcétera. Pero hay muchas veces donde la palabra no llega, como les decía. Y la fotografía logra sacar y bypasearse barreras. ¿Mm? Esto es algo que no es necesario experimentarlo, como los que les iba mencionando, en psicoterapia, para saber que esto ocurre. ¿Sí? Ustedes eh, trabajan mucho con imágenes, ¿no es cierto? Es un quehacer que tienen, una práctica habitual en sus vidas. Entonces, yo apuesto que de alguna manera esto quizás lo sabían intuitivamente o quizás algunos de ustedes ya lo tenían claro. Ahí me contarán. Bueno, otra, otra cosa que dice Cicerón frente como a esta pregunta, ¿por qué o qué hacemos cuando hacemos fotografía? Tramitar lo que no he podido asimilar, ¿sí? Muchas veces nos toca nomás, ¿no es cierto?, vivir sucesos, eventos que no hemos tenido el tiempo de asimilar, ¿ya? Vernos enfrentados a eso, a las emociones que puedan surgir, los pensamientos también, son todas cosas que generalmente o no tenemos el tiempo o no sabemos mucho cómo, o justo entre que no tenemos el tiempo y no hay la persona adecuada con quien poder confiar eso cuando es necesario confiarlo a otra persona, ¿sí? El rol como del confidente o del testigo muchas veces es, o el rol del resto de las personas que nos rodean, ¿sí? Muchas veces eso hace difícil el poder procesar cosas eh, difíciles en la vida o a veces cosas que socialmente se pueden tomar como algo bueno, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo, bueno, en psicología siempre se da el ejemplo de que algo también puede ser traumático siendo un evento socialmente bueno, como por ejemplo un ascenso en el trabajo. ¿Mm? Yo diría, ya, pero ¿cómo? Bueno, porque un ascenso implica un cambio, ¿sí? Ya cuando hay cambios puede que la persona, o sea, ya tiene que enfrentarse a algo distinto, adaptarse, flexibilizar, hay que enfrentarse a algo, ¿no? Hay un desafío de cambio. Pero un ascenso usualmente implica que yo cambio de posición, ¿no es cierto? Cambio de posición, puede que pierda las amistades que yo tenía con mis colegas, por ejemplo, o empezamos a tener una relación asimétrica y yo no me halle ahí, o tenga que empezar a hacer jefatura de quienes eran mis colegas y quizás algunos amigos también, nuevas responsabilidades, una nueva jefatura, o sea, ¿sí? No todo lo bueno necesariamente es totalmente bueno. Se requiere tiempo para procesar esas cosas. Los cambios muchas veces pueden traer cosas buenas, pero también hay que hacer la pérdida de lo que ya no se va a tener, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces aquí Cicerón dice que hay sucesos, ¿no es cierto? Que esos mismos sucesos provocan emociones, pensamientos, etcétera, que muchas veces no hemos podido asimilar, ya sea por la característica del suceso o porque mis características personales enfrentándose a suceso en especial, o porque no hubo tiempo, o porque yo necesitaba hablarlo con alguien y ese alguien no estuvo presente, o siento que no me escuchó, o no me sentí apoyado, ¿sí? O visto. Y Cicerón dice, la foto es una forma de revelar, ¿no? De sacar a la luz, siguiendo con esta metáfora, ¿no es cierto?, de la luz, el revelado del rollo. Esto que quedó ahí guardado o bloqueado, ¿sí? Todos y todas tenemos cosas que quedaron ahí guardadas o bloqueadas desde que somos pequeños. Hay cosas que, o sea, ahí teníamos menos herramientas, ¿no es cierto?, para tramitar cosas. Más grandes tenemos más herramientas, pero siempre han habido momentos en la vida donde hay cosas que se han tenido que guardar, porque, bueno, la verdad de las cosas, no todo se puede elaborar como tan rigurosamente o tan detenidamente.
Entonces muchas veces, por ejemplo, yo puedo estar mirando fotos mías o de otra persona y algo me llama la atención de esa foto, pensando en el punto de Cicerón. Y eh, algo me llama la atención de eso, y ahí la invitación es hacerse preguntas, ¿por qué me llama eso la atención? O a veces solo mirar, surgen emociones, puede venir algún recuerdo, y eso ya son pistas de que quizás, pistas de algo de lo que dice aquí, ¿no? De lo bloqueado, de lo guardado. Si yo sigo escarbando, si yo sigo como autoinvestigando esto, puedo llegar a algo. En el hacer fotos opera algo muy parecido también, ¿sí? De ahí es más directa como este movimiento de sacar cosas, ya que estoy expresando, estoy manifestando a través de la fotografía. Entonces podríamos decir que la relación entre la persona y la fotografía, o entre la relación entre el aparato psíquico, ¿no es cierto?, y la foto, tiene que ver con que va a llamar y va a gatillar emociones, pensamientos, quizás recuerdos también, y sensaciones. Y muchas veces también la fotografía va a tener potencialmente el poder de juntar cosas que han sido separadas, de emoción con pensamiento que alguna vez se separaron, se desligaron. ¿Sí? Bueno, y esta tercera parte que plantea Cicerón, ¿por qué hacemos fotografías o qué hacemos cuando hacemos fotografías? Y él plantea que como esta tercera tesis de él, que es para asegurar nuestra existencia en términos psíquicos, como la existencia psíquica. ¿Mm? Nosotros, como seres humanos, no solamente existimos porque nacimos y tenemos un cuerpo y estamos respirando, sino que también hay todo un trabajo que es bastante invisible, por decirlo así, para que la persona tenga sensación de existencia interna. Para que eso ocurra, tiene que pasar todo esto del apego, que son teorías bastante, vamos a decir, recientes en la historia como de las disciplinas y los estudios del ser humano. Tiene que haber una reciprocidad entre el cuidador o cuidadora de un bebé para que ese bebé pueda ir reconociendo que tiene una propia existencia, ¿no? Es algo mucho más complejo de explicar, pero no me puedo alargar tanto, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere Cicerón con esto? De que la fotografía también funcionaría para asegurar la propia existencia psíquica, ¿sí? Y aquí habla de encontrar algo de mi experiencia originaria que me marcó de una u otra forma, que tiene que ver con quienes me cuidaron y me dieron un lugar, ¿no es cierto?, en el mundo y un lugar en sus vidas para que yo pudiera existir como persona. Em, y la fotografía, él dice, sería una forma muy inconsciente de ir a buscar esos primeros periodos de mi vida, ¿no es cierto?, de la vida, en que yo por primera vez fui existente, ¿sí? Donde otro me dio un lugar, me devolvió la mirada, esto obviamente con mucha repetición, no es una vez en la vida, ¿no es cierto? Y me puso en un lugar de, no sé, y esto todo tiene que ver como con esta relación como del espejeo, ¿sí? Que no es un espejo, sino que es como el rostro de la persona que a mí me cuidaba me devolvía cosas de mí, ¿no es cierto? Todo este juego de cuando los bebés se ríen y el adulto se ríe y se devuelve. No sé si han visto este video que está dando vuelta en Instagram, que no es el único que he visto, de un infante, no es ya un bebé, sino que un poquito más crecido, ¿no es cierto? No sé, 2 años, un año, todavía sin lenguaje, donde se hace un experimento de unos minutos, donde el primero está jugando con la mamá le sonríe, hay todo un juego, hay toda una, como una relación que se ve, ¿sí? De cómo se comunican. Y la madre, de un minuto a otro, pone cara neutra, sin expresar nada. El bebé primero trata de estimular, ¿no es cierto? De que haya una respuesta, de que le devuelva algo, ¿sí? Porque en el fondo le está devolviendo quién es él o quién es ella, hasta que se empieza a desesperar, ¿no? Y ya no sabe qué hacer y llora, ¿sí? Y se le quita de inmediato cuando la mamá le empieza a responder de nuevo, ¿ya? Como que tiene que ver con eso, a eso voy.
¿sí? No es que en ningún caso que vayamos a recordar nuestra experiencia de infancia o de cuando éramos bebés, porque esa es una experiencia sin memoria explícita. Nosotros no podemos recordar eso, pero nuestro cuerpo y nuestro inconsciente sí lo recuerda, de alguna manera, son sensaciones, ¿sí? Es la mirada. Entonces, desde el psicoanálisis habla de cómo yo o alguien o el bebé, la persona, fue vista, ¿sí? Y cómo me determina la mirada del otro. Para bien o para mal, pero lo importante es que haya un otro, ¿sí? Que me haya mirado, que yo haya sido visto o vista, y por ende así puedo ser un ser existente, ¿ya? Entonces, esta mirada del otro se da un juego aquí con la fotografía, porque la fotografía se pone en juego mi propia mirada cuando yo hago fotos y se pone en juego mi mirada cuando yo miro fotos, ¿sí? Entonces, lo que aquí se plantea es que yo haría fotos, ¿no es cierto? O una de las impulsos para hacer fotos, dice Cicerón en su planteamiento, que yo hago fotografías como señuelo para captar la mirada del otro. ¿Mm? Pero que a la vez es esa mirada que me dio existencia, entonces como no es necesario físicamente que venga un otro a mirar, ¿sí? Sino que basta con mi mirada, porque hubo un otro, ahora a nivel, ¿no es cierto?, abstracto, que me dio vida a través de su mirada, ¿sí? A rato yo sé que esto suena muy críptico y es muy difícil como de explicar, pero nada, si pueden leer el libro de Cicerón, ahí da más ejemplos, se puede como profundizar un poco más. ¿Mm? Entonces, la fotografía sería para asegurar nuestra propia presencia psíquica en el mundo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, y también, no solo por lo que les decía de la mirada, sino que en esas fotos que yo tomo y en esas fotos que yo elijo, hay algo mío de mi mundo interior. ¿Mm? Especialmente en las fotos que yo hago, ¿no? Más que quizás fotos de otras personas, pero hay veces que hay otras fotos de otras personas que a mí me capturan, me generan esta sensación de punto, y ahí es lo que dice Cicerón, hay cosas que yo puedo ir a averiguar sobre mí misma, ¿no? O sobre mí mismo, que están a la espera de ser develado, como una llavecita hacia el inconsciente. Bueno, eso en verdad ya se los mencioné, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con la mirada, la relación entre foto y mirada, es el hacia dónde se desvía mi mirada, lo que me llama, ya sea haciendo foto o mirando las fotos, el que tiene que ver con esa mirada que me constituyó y que me hizo existir. ¿Mm? Y bueno, que está el lenguaje de las imágenes versus las palabras. Esto ya se los había mencionado ahí con la cita de Freud. El lenguaje, bueno, de las palabras es un lenguaje, ¿no es cierto? Palabras, como nos comunicamos, y las imágenes tienen otro tipo de lenguaje y se pueden comunicar, bueno, está este dicho típico, ¿no es cierto? Con una imagen se pueden expresar más de mil palabras, y eso es realmente así. Tiene una explicación más compleja, pero es así como dice ese dicho, ¿no es cierto? Que siempre se dice. Bueno, en otra parte, también Cicerón va a hablar de que en el fondo toda foto sería un autorretrato. Toda foto es un autorretrato de la persona que hace la foto. Es como lo mismo de esto de asegurar mi presencia psíquica, ¿no es cierto? A través de la fotografía. Asegurar de que en eso que creé yo también estoy ahí, aunque no tenga mucha conciencia al respecto, en verdad. ¿Mm? Entonces va a decir que toda foto es un autorretrato. Puede ser muy metafórico, pero también él va a decir que desde algo más concreto a algo más metafórico. Entonces él va a decir todo fotógrafo, toda fotógrafa se va a preocupar por su presencia en sus imágenes. Bueno, ya se lo dije. Y a veces esa presencia adquiere la apariencia de una búsqueda repetitiva del propio reflejo en los objetos fotografiados. O sea, las fotos de espejo, las fotos en una superficie cromada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Conocen a Vivian Mayer? Ujú. ¿Sí? Sí, Sí, Les sí, traje, totalmente. sí, sí, La norteamericana que sacó excelente. fotos. sí, es excelente, sí. Les traje algunos ejemplos de ella, ¿sí? Bueno, hay un documental que se llama Finding Vivian Mayer, que si no lo han visto, les sugiero fuertemente que lo vean,
Y ahí podríamos hipotetizar, yéndonos un poco en la psicológica, que era una persona como poco vista, ¿no? Ella tenía un trabajo puertas adentro, de cuidando hijos en una familia, ¿no es cierto? Y se dedicaba a hacer muchas fotografías. Encuentran estos baúles, ¿no es cierto? Después de que ella muere, la familia, los hijos de esa familia con la que ella trabajaba, ponen estos baúles en una casa oh, ¿cómo se llama? De subasta, y no sé si fue la misma casa de subasta o algo los compró, los abre y descubre esta obra, ¿no es cierto? Mucho de eso estaba sin positivar, creo que también mucho sin revelar, y se encuentran con este cuerpo de obra increíble, y mucho de lo que ella hace es autorretrato, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con la idea de Cicerón, que a veces esta presencia adquiere la apariencia de una búsqueda repetitiva de su propio reflejo en los objetos fotografiados, ¿no es cierto? Ahí está ella, ahí, ahí. Estos son unos poquísimos ejemplos, ¿no es cierto? Y una amiga fotógrafa, Teresa Arana Migliasi, que hicimos un taller hace tiempo y nos gusta mucho Vivian Mayer y estuvimos hablando un tiempo de Vivian Mayer y ella me dijo, ¿sabes qué? No sé si me dijo, me di cuenta o vi que en un video que alguien lo mencionó, pero creo que ella se había dado cuenta que en la medida que Vivian Mayer va envejeciendo, uno va viendo como en las fotos del autorretrato que hay una donde se ve más joven, otra que está más vieja y otra más vieja, que ya iba desapareciendo también o achicándose en sus propias fotos de autorretrato, ¿sí? Esta, por ejemplo, y hay otra donde aparece más pequeña, ¿sí? Como ir desapareciendo, apareciendo menos. Bueno, siguiendo con las que les decía, la idea de Cicerón, que él dice que esto de que muchas personas que hacen fotos, se hacen fotos, ¿no es cierto? El autorretrato como literal, de sacarse fotos en el reflejo, y que también esto es visible bajo la forma de la sombra del fotógrafo, ¿no es cierto? O sea, hacerse fotos como de la propia sombra. También es Vivian Mayer, también está ahí, un poquito más escondida. Lee Friedlander, otro fotógrafo. Pero va a decir Cicerón, obviamente, porque no todas las fotos que las personas hacen, no sé, todos los fotógrafos o las fotógrafas hacen, son de un reflejo o de sombra, ¿no? Y Cicerón va a decir, pero ante todo se manifiesta su presencia en la fotografía del autor o la autora por la existencia de un estilo. ¿Mm? Le va a decir un estilo que es un estilo que tiene que ver con la estética de la foto, o a veces también con el tema de la foto, eh, y que eso va a dar cuenta, ese estilo propio de la persona, de cómo hace sus fotos y el resultado de sus fotografías, también da cuenta de un estilo psíquico. ¿Ya? Aquí les traigo tres fotitos nomás de Lee Friedlander, y aquí si pudiéramos como analizar algo del estilo, no sé si ven alguna recurrencia aquí, porque en general, cómo se releva o se levanta la información sobre el estilo de fotografías de una persona, es poniendo un montón de fotografías y empezar a mirar, ¿no es cierto? Aquí lo que yo vi, al menos, de varias fotos de él, es como una línea central, ¿sí? Y ahí uno tendría que hacer un trabajo más acabado, de mirar más fotografías, ver cuánto más esto es algo que es recurrente y armar una interpretación al respecto. ¿Mm? Aquí me llamó la atención las líneas, ¿no? Más que nada la vertical, partiendo en dos las fotos, y también las horizontales, pero que no terminan de partir la foto en dos. Esta sí, pero las otras no. Bueno, el estilo o estilo psíquico se puede analizar o entrever en la obra de otro autor o autora o investigarlo en la propia archivo de fotos, ¿sí?
y se hace a partir de el análisis, la identificación, la observación y análisis de las decisiones técnico-estéticas, que es todo esto del encuadre, composición, el ángulo, ¿cierto? Iluminación, etcétera. Los contenidos que hay adentro de la foto y temas. A veces hay temas, así como el desnudo en la historia del arte es un tema, ¿no es cierto? O el retrato, o la naturaleza muerta, el paisaje. También podríamos ver si es que se pueden identificar temas dentro del análisis. Entonces el estilo aquí lo vamos a pensar también como un producto de nuestro aparato psíquico, atravesado también por la intencionalidad propia, como les había mencionado antes. Y Cicerón va a decir, el estilo es la forma o formas particulares que tiene él o la fotógrafa de asegurar su presencia. Entonces, ya sea que nos hagamos una foto de un reflejo o la sombra, igual vamos a aparecer ahí de alguna manera, lo sepamos o no lo sepamos. Acordémonos que esto tiene en gran parte un componente mayoritariamente inconsciente. ¿Cómo investigar el propio estilo? Como les había adelantado un poquito, a partir de el ejercicio de exponer varias fotos y observarlas. Esto me imagino que es algo que han hecho, han tenido la experiencia de que es mejor hacerlo con la foto positivada, ¿no es cierto? La foto física, que con una pantalla, porque no se logra, es lo mismo. Es más limitado como las cosas que yo puedo ir identificando recurrencias, repeticiones, los aspectos formales que les decía son las decisiones técnico-estéticas, las temáticas, los contenidos, todo lo que se me ocurra también, todo lo que yo pueda ir como asociando también con esas fotos cuando es mi cuerpo de obra. Ejercitando la observación, afinando el ojo-mente, asociando libremente, estableciendo relaciones, distinguiendo las repeticiones, las series, los patrones, viendo también qué se sale de los patrones que voy identificando, si hay algo que se sale o no, ¿sí? Algo más disonante. Esto lo propongo ahí también como un ejercicio exploratorio de autoconocimiento, ¿sí? Bueno, hasta acá esa primera parte, vamos a la segunda. ¿Cómo utilizo yo la fotografía? Y les voy a comentar la distinción entre la fotografía terapéutica y la fototerapia. Bueno, la fotografía terapéutica se define como cualquier actividad o actividades basadas en la fotografía que pueden producir efectos terapéuticos. Con esta definición, que es bastante amplia, al final uno puede decir, bueno, entonces la fotografía terapéutica está diciendo que la fotografía es fotografía terapéutica, ¿no es cierto? Porque actividades basadas en la fotografía. Bueno, puede ser cualquier foto, entonces, cualquier actividad donde yo hago fotos. Y en realidad sí. Y yo estoy de acuerdo con esa definición. Yo creo que para las personas que les gusta hacer fotos o les llama o lo requieren o necesitan, tiene un efecto terapéutico o tiene algo que les sirve, ¿no? Ahora, ¿para qué y por qué? Creo que es una cosa más personal. Yo he visto, ya sea por mi experiencia o por los estudiantes de fotografía que he tenido desde el año 2015 y otras personas en otros talleres, en otras circunstancias, que la fotografía es su lenguaje, es la forma para expresar, ¿sí? Prefieren esa forma y es muy importante que eso esté en sus vidas. También otra cosa que he visto que es algo que los vivifica, ¿sí? Porque con eso se sienten vivos, ¿m? Entre otras cosas, ¿ya? Pero aquí lo más importante para cachar la diferencia entre fotografía terapéutica y fototerapia es que la fotografía terapéutica la podemos usar en distintas circunstancias, no en una terapia, y que puede generar efectos terapéuticos. O sea, esto es potencial, puede ser, y son efectos versus la fototerapia, que tiene fines terapéuticos, lo tiene que realizar alguien o aplicar a alguien que esté formado, ¿no es cierto?, como psicoterapeuta o cosas parecidas como la arteterapia, coaching, ¿no es cierto? Hay como algunas formaciones afines donde también esto puede ser utilizado de manera como de fines terapéuticos. Se habla de que tiene que ser utilizado en contexto terapéutico y requiere un psicoterapeuta o profesional, como les decía recién, ¿no es cierto?
Entonces, esa es la diferencia entre fotografía terapéutica y fototerapia. Fotografía terapéutica lo puede llevar a cabo cualquier persona, ¿sí? Lo puedo llevar a cabo de manera conducida, autoconducida. O sea, yo, conmigo misma, puedo ver un ejercicio de fotografía terapéutica y lo hago. O puede que ni siquiera averigüe un ejercicio de fotografía terapéutica o una actividad y haga fotos. Y quizás ahí ya hay cierto efecto terapéutico. Estoy expresando cosas, están saliendo cosas, se van moviendo cosas internamente, aunque yo no me dé cuenta. ¿Mm? Lo puede llevar a cabo cualquier tipo de profesional. Esto, especialmente, no sé, hay fotógrafos que se pueden dedicar a esto, a hacer retrato terapéutico, por ejemplo, ¿sí? Em, También docentes en colegios que pueden utilizar cosas de la fotografía terapéutica o técnicas de la fotografía terapéutica para ayudar a otros o para como un complemento para otras actividades. Hay muchas cosas, muchas alternativas. Es muy variado. Y a ambas se les llama correctamente técnicas de fotografía terapéutica y técnicas de fototerapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si pescamos el nombre fototerapia, la fototerapia no es una terapia, ¿sí? Son herramientas, son técnicas, ¿sí? Lo mismo para la fotografía terapéutica. Bueno, esto un poco ya se los comenté. Eh, Esto que puede ser autoconducido, lleva a cabo como proyectos, ¿sí? En grupo o no, y que no se requiere un rol formal de terapeuta o afín. ¿M? Todas las actividades con fotografía terapéutica pueden generar expresión personal y efectos de autodescubrimiento o de autoconocimiento, ¿sí? Lo que puede ser a veces conducente o como una sugerencia adecuada iniciar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí estoy pensando en un taller existente, ¿sí? Para no inventar algo. No sé si conocen a la fotógrafa chilena Zaida González, Sí, sí, Mm, ¿sí? sí. Yo no, pero me suena el nombre. No la conozco, Ya. pero me suena. No, ya, muy genial, muy, muy original. Eh, Ella también ha hecho y hace talleres de vez en cuando. Y yo tengo un curso y enseño estas técnicas. Y en uno de esos yo doy este ejemplo de una persona que fue a un taller de ella y yo le pedí permiso para, oye, ¿puedo comentar esto como para explicar como este tipo de técnica? Em, Bueno, el taller se trataba de, era solo para mujeres y era para mujeres que habían tenido alguna experiencia de discriminación o de agresión o de violencia hacia ellas. Y eso era como el requisito para ello. Entonces, esta persona que fue, que es una psicóloga y fotógrafa, que me dio como sus testimonios, me comentó de qué se trataba, cómo funcionaba el taller, me mostró el producto que ella hizo, ¿no es cierto? Cómo ella hizo autorretrato, después esto se imprimió, después lo intervino. Ahí la tallerista Zaida, ¿no es cierto?, les enseñó a la fotopintura, cómo pintar las fotos, intervenirlas, según el relato que ella misma había escrito, la participante que les digo, en relación a su experiencia. ¿No es cierto? Esta experiencia como eh, de violencia. Entonces, ahí vemos que ya sea, fue a nivel grupal, pero esta experiencia no se comentaba al resto, sino que se trabajaba en conjunto solamente. Era escribir esto, armar un díptico y poner las fotografías intervenidas en relación a esto. O sea, la foto, la forma en que la intervenía, el collage que armó entre el autorretrato y las fotos que trajo de su archivo personal de algún familiar, tenía que ver con el texto, ¿no?, que ella había escrito. Entonces, en el fondo, aquí se ve que es una actividad de fotografía terapéutica, ¿sí? Aunque no se utiliza el nombre, lo es igual. Entonces, con los objetivos que estaban puestos en ese taller se pueden, y las actividades que se hacían en ese taller, pueden gatillar cosas en las participantes, ¿no es cierto? Que aparezca algo que quizás aparece ahí, o que recuerde algo
que estaba bloqueado, eso puede pasar, ¿no es cierto? Aunque eh, la situación traumática ya ocurrió muchos años antes, o se pueden remover cosas que quizás estaban más o menos tramitadas, más o menos trabajadas quizás, pero puede ser un taller potencialmente con efectos removedores en alguna de las participantes o quizás no, ¿sí? Entonces, ya, todo este ejemplo para darme una vuelta, para decir que pueden haber actividades de fotografía terapéutica donde alguien quede afectado, o sea, habrá algo, ¿sí? Que no había abierto antes, y ahí es bueno atinar, ¿no es cierto?, a saber cuándo sugerirle a la persona, oye, esto que apareció, deberías hablarlo con alguien, o sería bueno si puedes como consultar, ¿no es cierto?, profesional de la salud mental, psicólogo en Chile, ¿no es cierto? Eso. A eso va este último párrafo, ¿ya? La fotografía terapéutica puede ayudar a procesos psicológicos, ¿no es cierto?, de las personas, pero tiene sus límites, ¿sí? No es una terapia, una psicoterapia formal. ¿Sí? A veces puede bastar y puede ayudar a tramitar ciertas cosas, ¿sí? Aquí yo les di un ejemplo, ¿no es cierto?, de cosas bastante duras. También pueden haber otras utilizaciones de la fotografía terapéutica o de sus técnicas para el autodescubrimiento. Bueno, sigamos. Aquí otra autora que escribió este libro de técnicas de fototerapia, ella es Judy Weiser, radicada en Canadá. Y aquí ella es una de las personas que más ha sistematizado, por decir así, el área, ¿sí? Si bien su libro habla de técnicas de fototerapia, o sea, está más dirigido hacia la psicoterapia, a psicólogos y formaciones afines, pero todo lo que hay aquí, o gran parte de lo que hay aquí, se puede convertir o adaptar a técnicas de fotografía terapéutica, ¿ya? Judy Weiser define 5 tipos de técnicas. Ella lo sistematiza así, hay otros autores que sistematizan 3 tipos de técnicas, ella dice son 5, ¿ya? Hay distintos autores, pero como ella es una de las más conocidas, la más importante y la más citada, yo utilizo a esta autora para como enseñar la sistematización, ¿no es cierto?, el orden de estas técnicas. La primera es la fotoproyectiva, que es la utilización de imágenes. Segunda, autorretrato. Tercera, retrato. Cuarta, la foto tomada, que aquí son, yo siempre digo como dos técnicas en una, porque aquí la foto tomada, o taken en inglés, es que la foto la toma la persona, ¿sí? La hace, ¿no es cierto?, con su cámara, foto tomada en ese sentido, de la práctica fotográfica, o foto tomada de que selecciona alguna foto, de una revista, de internet, de fotografías de otra persona, algo que se encontró, ¿sí? Entonces, eso es la imagen fotográfica. Entonces son 2 fotos en una. Pero ahí como que lo que prima, como ya sistematizó, es la foto que va a elegir la persona, la que toma. Y por último, el tipo de técnica, fotos familiares, personales o autobiográficas. Como que habla ahí del archivo personal y el archivo familiar. Otra referente que les quiero mencionar, que es, yo diría, una de las referentes más importantes de la fotografía terapéutica, pionera en la fotografía terapéutica, antes de que existiera el concepto de fotografía terapéutica, es Joe Spence. Y es muy importante. Hay pocos libros que estén ahí como disponibles, muy difícil de comprar porque no han sido reeditados, son súper caros, pero hay muchos videos y material en internet, por si a alguien le interesa buscarla. ¿Mm? Y es muy interesante. Aquí está, en uno de sus libros sale esta como carta de presentación. Ella era fotógrafa, ¿sí? Y ella dice, bueno, de partida se viste, ella se disfrazaba mucho, ¿no es cierto?, para sus proyectos colectivos o individuales. Usaba muchos disfraces, muy chistosa y muy irónica también. Entonces ahí se viste como de una especie de hada madrina y se pone esa foto en su supuesta carta de presentación, ¿sí? O tarjeta de presentación, perdón. Y dice ahí, disponible como fotógrafa para divorcios, funerales, enfermedad, la injusticia social, escenas de violencia
doméstica o intrafamiliar, exploraciones de la sexualidad y cualquier otro evento alegre, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo con esto? Que la fotografía no solamente tiene que estar o debe existir en la vida de las personas cuando son las vacaciones, cuando son el matrimonio, el cumpleaños, el bautizo, ¿no es cierto? Sino que también la fotografía puede jugar un rol muy importante en en estas otras partes de la vida que en general eh, se niegan, se ocultan, eh, se quieren acortar lo más posible, pero son procesos que son partes de la vida, ¿sí? Y donde la fotografía puede ayudar a expresar, a identificar qué es lo que yo siento mediante la fotografía, ¿sí? Ella lo toma más desde otro lado, sí, utiliza otras cosas, mezcla técnicas, utiliza el video también, pero mezcla, o sea, en combinación con la fotografía. Bueno, se los dejo ahí como para que lo investiguen ustedes. ¿Cómo lo utilizo yo? Principalmente para la exploración subjetiva y del inconsciente, ya sea en la terapia, yo como psicoterapeuta, en psicoterapia individual con mis pacientes, o también en terapia grupal o en talleres grupales, que ahí ya son una cosa más lúdica, es otra cosa, ¿sí? Ya no es una terapia formal, como en sí misma. En psicoterapia como una herramienta complementaria, una intervención grupal. Uso en otras instancias no clínicas, ¿no? O no psicoterapéuticas como talleres hechos de creatividad, vocacionales, recreativos. Un taller que hicimos con esta fotógrafa que les había mencionado, Teresa Arana Migliasi, ella hace muchos talleres de foto también. Taller de estética y práctica, Sergio Larraín, el fotógrafo chileno. Otro taller, el método creativo, por dar algunos ejemplos. Y como herramienta en contexto educacional, ¿sí? Con estudiantes de fotografía del Instituto Profesional Arcos, que está a punto de cerrar o todavía no se sabe. Eso es también como una gran pérdida para el mundo artístico eh, nacional y de la fotografía, porque hay un espacio bien importante. Pero bueno, paréntesis, cierro paréntesis. Para el desarrollo de proyectos y el desbloqueo artístico. Yo he utilizado muchas veces distintas técnicas de la fotografía terapéutica para ayudarlos a el desarrollo de sus proyectos y para ayudarlos también cuando ocurre el bloqueo artístico, para el desbloqueo, que yo creo que a todo el mundo le ocurre, ¿no es cierto? Bueno, eso. Estos ejemplos que yo pongo de cómo lo utilizo yo es cómo lo utilizo yo, ¿sí? Pueden haber otras personas, obviamente también no psicólogas como yo, que utilizan técnicas de fotografía terapéutica con otros fines también, ¿sí? Esto no es lo único que se puede hacer con estas técnicas. Ya, tercera parte y última, el desbloqueo. Esto que les hablaba del desbloqueo creativo utilizando la fotografía. ¿Mm? Em, Utilizar la fotografía como forma para desbloquearse puede resultar en herramientas que facilitan el transitar el bloqueo, ¿sí? Periodos donde uno puede estar bloqueado. Averiguar más o menos, o sacar en limpio qué es lo que me tiene bloqueado o bloqueada y poder ir viendo qué hacer al respecto. ¿Sí? Da información o más insumos de lo que me está pasando. También abre posibilidades, ¿sí? Yo estoy bloqueada, no sé qué hacer, hago lo que siempre trato de hacer, o me siento mucho rato en mi computador, pero estoy bloqueada, o salgo a dar una vuelta con mi cámara, no logro hacer fotos, ¿sí? Esto es como trabajar el bloqueo creativo, pero yo más lo he trabajado con personas que hacen fotos. ¿No? Y aporta asociaciones con imágenes, ideas, sensaciones, emociones surgidas de la propia persona. Entonces, como ayudar a la persona a ir asociando con otras cosas mediante el uso de técnicas de fotografía terapéutica, o sea, utilizar la misma foto para desbloquearse en el quehacer de hacer fotos, y ahí las personas empiezan a asociar y empiezan como a ir buscando caminos que tomar. Les traje un par de viñetas de unos estudiantes de, creo que un par de años atrás, sí. Todo un contexto de cursos electivos, yo obviamente he hecho cursos electivos en Arcos, yo no soy fotógrafa, ¿no es cierto? Eh,
Entonces, cursos electivos donde ellos eligen tomar el ramo. Estábamos trabajando las sesiones anteriores del tema del ideal, porque muchas veces una de las razones, uno de los motivos como raíz de un bloqueo es porque el estudiante o la persona, ¿no es cierto?, que hace foto, está comparándose con un ideal, ya sea por un referente o un autor que admira y dice, ay, mis fotos son pésimas, no son tan bacanes como las de X persona. O un ideal de que las fotos que yo logre tienen que estar técnicamente perfectas, o otros ideales como tengo que lograr ciertas cosas con esta fotografía y si no, estas fotos no son nada, ¿sí? Todas esas cosas a mí me pueden bloquear para crear. ¿Mm? Entonces, esos eran los temas que venían, como siendo tocados en las clases anteriores. Hice un ejercicio fotolenguaje. Fotolenguaje es una técnica más específica que digamos que es como del tipo de fotoproyectiva, como primer tipo de técnica que les mencioné, que es con el uso de fotografías que yo les llevo, ¿sí? Y les planteé una pregunta relacionada con el bloqueo y desbloqueo. Entonces comentaré respecto al proceso en torno a una foto elegida por un estudiante que eligió esta foto para hablar del bloqueo, de su bloqueo. Entonces, ella dijo que veía una puerta negra, que mostraba bloqueo, que ella sentía que no podía, o sea, que venía como de un tiempo del año pasado que había hecho una obra muy buena y que venía de este tiempo como que ya sentía que no podía hacer nada mejor que ese trabajo fotográfico que había terminado de hacer. Ella se sentía vaciada, dijo, no puedo hacer nada mejor, y como una inseguridad de que realmente eso era todo lo que podía hacer, como a partir de su capacidad creativa. Entonces estaba como bien ansiosa al respecto, media bajoneada. Ella eligió esta foto, la presentó y después el resto le fue comentando la fotografía. Y estos son como modo de coro, ¿no? Como esto no es lo que dijo una persona, sino que varias participantes quisieron comentar su foto. Una persona dijo que veía una puerta negra cerrada. Otra persona dijo, en realidad yo no veo ahí una puerta. ¿Mm? Veo que solo está oscuro adentro y no hay ninguna puerta. Otra persona mencionó que le da miedo, otra persona mencionó que podía ser que estuviera pasando por fuera y que podía elegir entrar o no entrar. Empezaron a hablar distintas cosas. Después, la estudiante, luego de escuchar, ¿no es cierto?, los comentarios del grupo, ella dice, como, ¿puedo comentar algo más? Y es claro. Y dijo que efectivamente ella estaba bloqueada y que le parecía que la puerta la invitaba a algo misterioso y que aún no tenía claro, pero que era importante que ella atravesara. ¿Sí? O sea, a partir de estos comentarios del grupo, ella como que empezó a poder ver otras cosas de la fotografía que antes no había visto. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo les digo esto que se juega lo consciente y lo inconsciente en mayor medida, porque yo elijo una foto, mi decisión, mi acción de elegir una foto tiene un componente consciente, pero en esa foto que yo elijo, también yo estoy proyectando ahí un montón de cosas inconscientes de los cuales quizás no me voy a dar cuenta. Pero con la mirada de otra persona que me mencione cosas, yo puedo empezar a mirar cosas que a primera vista no fui consciente, pero igual lo elegí. ¿Sí? Y ahí me da más información de mi mundo interno, ¿sí? De ese aspecto de mi mundo interno en ese momento. Bueno, esto le generó igual bastante alivio y dijo como, bueno, sí, pues lo tengo que atravesar. Quizás esto es como una metáfora esta foto de que tengo que pasar nomás, no hay ninguna puerta, yo pensé que había una puerta cerrada y así. Luego del ejercicio hubo una instancia de escritura personal, donde, bueno, todos tenían que hacer la escritura personal. Ella escribió respecto de que se sentía, de cómo se sentía para resolver el misterio de lo que planteaba la puerta negra y que debía salir del ideal del proyecto y del ideal del proceso creativo. O sea, ella como que fue juntando este como proceso que veníamos trayendo como grupo del tema de los ideales y como que recapituló y concluyó eso. Y agregó que todo lo que se busca, todo lo que se quiere construir está al otro lado de la puerta, señalando que ella debía cruzar la puerta, atravesar el periodo de bloqueo para poder fluir creativamente, lo cual bajó su nivel de angustia. Y otra fotografía,
Con respecto al desbloqueo, esta foto, dijo que esta es la misma estudiante, ¿sí? La otra, su foto de bloqueo, está de desbloqueo. Dijo que sentía que era en este tipo de entorno, en la naturaleza, donde mejor se sentía, ya que ella no era originaria de Santiago. Aludió también a su infancia, a, a que ella jugaba en estos espacios. Entonces ella se sentía como más libre, más ella. Hay aspectos ahí como identitarios también relacionados. Y algo muy importante en la creación, en la capacidad creativa, que es el juego. Luego agregó que en realidad esas eran sus formas de desbloquearse, irse a su casa, pasear en la naturaleza y que si no podía buscar espacios con naturaleza acá en Santiago, ahí mencionó como poder ir a un parque, como buscar otras alternativas, porque no podía mandarse a cambiar, ¿no es cierto?, a su casa porque queda en otra ciudad. Llevar su cámara y jugar. Eso. Esa era la charla. Muchas gracias. Y la idea ahora que conversemos. Eh, voy Tengo a algunas parar preguntas. voy a parar la grabación, y yo, Ya. para poder en el